Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Franco Quirós, soy estudiante de Economía de la Universidad Abierta de Distancia UNAD y el día de hoy voy a responder una pregunta clave, la cual sería cómo las teorías económicas han influido en las decisiones que ha tomado Colombia durante los últimos 70 años. Eh, Porque hay que tener en cuenta que, digamos, no solamente han sido reformas tributarias, crisis, aperturas económicas o privatizaciones porque sí, y porque lo permite la política, sino también hay que analizar que, digamos, han surgido ideas que se fueron transformando a teorías. Estas ideas surgieron en las universidades y en los libros también, que, digamos, han sido de vital importancia para que Colombia tome el rumbo que ha tomado y que a futuro fuese a tomar el rumbo también que esperemos sea positivo. Bueno, como objetivo de este video tenemos la idea de explicar las teorías que y cómo las teorías económicas, las doctrinas, las más importantes de ellas y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia para posteriormente analizar cómo estas mismas teorías han influenciado en lo que viene siendo la Colombia 70 años para atrás, o sea, siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Eh, Posteriormente voy a dar paso a lo que viene siendo ya la explicación. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que viene siendo la presentación del video. Por aquí tengo lo que viene siendo el cronograma, que la exposición, que así fue como yo lo tomé para realizar el video, que fue la apertura, la descripción de las doctrinas económicas, los preclásicos, los clásicos, los neoclásicos, el análisis histórico de las doctrinas económicas en Colombia, noticias y ejemplos actuales de hechos reales que recopilé, mi conclusión crítica, el cierre y la biografía. Entonces, ya había presentado posteriormente lo que viene siendo la apertura, que es la presentación, el objetivo del video. Bueno, en la descripción de las doctrinas económicas tenemos que antes de comprender las decisiones económicas de un país como Colombia, primero deberíamos mirar hacia las ideas que dieron origen a la economía como ciencia. A lo largo de la historia, diferentes pensadores y escuelas económicas intentaron responder a preguntas fundamentales: ¿de dónde surge la riqueza? ¿Qué debía hacer el Estado? ¿El mercado se regula solo? Desde los antiguos griegos que reflexionaron sobre el comercio y la justicia económica hasta los escolásticos medievales que relacionaron la economía con la moral, pasando por los mercantilistas obsesionados con el oro y el poder comercial de los estados y los fisiócratas que defendieron la agricultura, defendieron que la agricultura era la verdadera fuente de riqueza. Más adelante surgirían los clásicos liderados por Adam Smith, quienes confiaron en el orden natural del mercado, los neoclásicos que convirtieron la economía en una ciencia matemática y finalmente los keynesianos que que propondrían que el Estado debería intervenir para evitar crisis. Cada una de estas corrientes no solo creó teorías, también influyó en la forma en que los gobiernos tomaron decisiones económicas y cómo veremos muchas de ellas que se reflejaron directamente en la historia económica de Colombia. Bueno, eh, para empezar con los preclásicos, tenemos que antes de que la economía fuera una ciencia formal, surgieron los preclásicos, quienes sentaron las bases del pensamiento económico. Los antiguos griegos, quienes reflexionaron sobre la justicia en el comercio, el valor y el papel del Estado. Bueno, los escolásticos medievales, quienes unieron moral y economía y se preguntaron, ¿es justo cobrar intereses? ¿Los precios deberían ser éticos? Bueno, los mercantilistas que defendieron que la riqueza, que era el oro y que el Estado debía intervenir para dominar el comercio exterior. Los fisiócratas respondieron que la riqueza viene de la agricultura y que el Estado debía permitir el orden natural. En realidad, como aporte clave, podría decir que todos hicieron las primeras preguntas sobre riqueza, precios, producción y papel del Estado.
preparando el terreno para lo que vendría siendo más adelante la economía moderna, como se conoce pues al día de hoy. Bueno, más adelante los clásicos, con la economía se convierte en ciencia con la ilustración. Entonces aparecieron los clásicos. Adam Smith, la riqueza está en la producción y el trabajo, no en el oro, propuso la mano invisible, según la cual el mercado puede autorregularse. Ricardo y Malthus profundizan sobre el comercio internacional, renta, salarios y población. Y bueno, como aporte clave podría decir que ellos defienden mercados libres, competencia y un Estado mínimo, la cual es incluso la base de muchas políticas de libre comercio adoptadas más tarde, incluyendo las que adoptó Colombia también. Bueno, ya vinieron lo que vinieron siendo los neoclásicos, que durante el siglo XXI aparece la economía matemática, los neoclásicos. Cambian el valor del trabajo por el valor de la utilidad, lo que satisface al consumidor. Modelo basado en oferta y demanda y en el equilibrio del mercado. Consumidores maximizan el bienestar, empresas y beneficios. Podríamos decir que como aporte clave defienden que el mercado es eficiente si no hay intervención. Fundamento del capitalismo actual, fundamento del capitalismo actual, la globalización y las políticas de apertura económica que, digamos, que Colombia empezó a adoptar a partir de los años 90. Bueno, bueno, ya para continuar con lo que vino siendo el análisis histórico de las doctrinas económicas de Colombia, podemos analizar que Colombia no sigue una teoría pura, sino que adapta modelos según crisis e intereses. Por ejemplo, en 1950 y 1970, el keynesianismo surgió con la creación de empresas estatales como Ecopetrol, Telecom, Saterna, también con el modelo de sustitución de importaciones para la industrialización, y el Estado tomó un papel como motor de desarrollo. Por ejemplo, en los años 80, con crisis y transición, surgió la inflación, la deuda externa y comienza la mezcla entre el mercado y el Estado. Ya en la década de los 90 tomó un modelo muy neoclasista, con la apertura económica, las privatizaciones, el libre comercio, liberalización financiera, y en la actualidad se sabe que Colombia es un estado neoliberal. Esto quiere decir que en la práctica utiliza principios capitalistas en los cuales el Estado no participa activamente. O sea, el flujo de la economía es llevado libremente por la oferta y la demanda, con capital privado y en aras del crecimiento económico del país. Entonces, eso es lo que vendría siendo Colombia en la actualidad. Por aquí podríamos mirar algunas noticias y ejemplos de la actualidad, de hechos reales, como lo que viene siendo la alta informalidad laboral, desigualdad que persiste, subsidios estatales, eh, y también la apertura económica. Bueno, hubo también efecto de flexibilidad del mercado laboral neoclásico, sin suficiente protección social. El mercado no corrige por sí solo las diferencias estructurales y el Estado interviene para corregir fallas de mercado, un keynesianismo de emergencia realmente no planeado. Bueno, como interpretación, podríamos decir que Colombia mezcla mercado y Estado, no por estrategia, sino para, pues, lamentablemente, como por así decirlo, para apagar incendios. Bueno, ¿qué es lo que yo concluyo críticamente? Bueno, Colombia no necesita elegir entre mercado o Estado, más bien necesita una política económica seria, coherente y sostenida que deje de reaccionar a las crisis y empiece a construir un futuro. Bueno, Colombia no ha construido un modelo propio, eso lo tenemos claro. En vez de aplicar decisiones económicas basadas en proyectos de desarrollo a largo plazo, adopta teorías importadas según las crisis del momento, presiones internacionales o el gobierno que esté de turno. Bueno, hemos confiado en el mercado sin preparar a la población para competir y acudimos al Estado solo cuando la desigualdad explota. ¿Cuál es el resultado? Pues un modelo híbrido por improvisación y no por estrategia. Bueno,
Eh, por acá continuamos con el cierre y lo que viene siendo algo de la bibliografía. Muchísimas gracias. Bueno, el camino recorrido nos demuestra que detrás de cada decisión económica eh, nacen teorías, surgen ideas y también se crean visiones a futuro que transforman un país. Entonces lo ideal es no ver simplemente la economía como solo números, sino también pensar que la economía también eh, construye oportunidades, analiza desigualdades, transforma futuros. Entonces, ya como para cerrar, la invitación es a que se fijen más allá de lo que viene siendo la economía en su base superficial, sino que profundicen para que se puedan dar cuenta de lo bonita que es la economía y lo mucho que tiene para ofrecer. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.